Estimados compañeros, sean todos bienvenidos. En esta ocasión tendré el gusto de presentarles el tema el duelo por COVID-19 y el médico familiar. Los integrantes del equipo Medicina Familiar en beneficio de todos son la doctora Georgina Farfán Salazar, la doctora Minerva Paulina Hernández Martínez, la doctora Mariana Pacheco Juárez, el doctor José Manuel Ramírez Aranda, el doctor Gadgamet Zavala Cruz, el doctor Gregorio Peña Rodríguez, el doctor Víctor Juárez Telles, la doctora Aurora García, el doctor Javier Domínguez del Olmo y el doctor José Antonio Sá Ortiz, un servidor. Los objetivos de esta presentación son, en primer lugar, presentar información acerca del proceso de duelo, como el que es generado por la infección o pérdida debido al COVID-19 y el papel del médico familiar. En segundo lugar, describir brevemente algunas recomendaciones respecto a este tema en los casos leves y en fallecimientos. Concepto de duelo. La palabra duelo proviene del latín dolium, que significa dolor o aflicción. Es la reacción natural ante la pérdida de una persona, objeto o evento significativo. También puede definir la reacción emocional y de comportamiento en forma de sufrimiento y aflicción cuando un vínculo afectivo se rompe. Este incluye componentes psicológicos, físicos y sociales, con una intensidad y duración proporcionales a la dimensión y significado de la pérdida. La infección por el virus SARS-CoV-2 y la pérdida de un ser querido por el COVID-19 son algunos ejemplos de causas de duelo. En este trabajo vamos a ilustrar las etapas propuestas por la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que fue una destacada psiquiatra considerada como la madre de la tanatología. Ella propuso 5 etapas que pueden llegar a presentarse en un paciente en proceso de duelo. La primera etapa es la de negación. En esta etapa es probable que las personas se sientan culpables al no sentir nada. Se apodera de ellas un estado de entumecimiento e incredulidad. Es el mecanismo de defensa inicial de las personas ante una crisis o pérdida. La segunda etapa es la de ira o enojo. Se puede expresar externamente hacia otras personas o interiormente en forma de depresión. Culpar a otro es una forma de evitar el dolor, aflicciones y desesperación personales de tener que aceptar el hecho de que la vida deberá continuar a pesar de la pérdida. Es importante que el personal de salud tenga en cuenta esta etapa porque las personas pueden reaccionar con ira o enojo dirigidos hacia ellos. La tercera etapa es la de negociación. Esta se da en la mente para ganar tiempo antes de aceptar la verdad de la situación. Retrasa la responsabilidad necesaria para liberar emocionalmente las pérdidas. Un ejemplo de esta etapa se da cuando las personas se deciden buscar ayuda, ya sea por ejemplo ayuda médica o de un profesional de la salud mental. La cuarta etapa es la de depresión. Esta puede definirse como el enojo dirigido hacia adentro, que incluye sentimientos de desamparo, falta de esperanza e impotencia. Esta etapa es particularmente importante porque puede ser el punto de partida para un duelo prolongado o patológico. La quinta etapa es la de aceptación. Esta se da al fin cuando después de la pérdida se puede vivir en el presente sin adherirse al pasado. En el siguiente esquema podemos observar las etapas del proceso de pérdida. Existe una variación en el nivel de energía productiva de la persona a través del tiempo, de acuerdo a la etapa en la que se encuentre. La primera etapa es la de negación. En ella la persona presenta sorpresa y miedo. Posteriormente aumenta el nivel de energía al presentar ira, acompañada de cólera, indignación y resentimiento. Posteriormente se va presentando la etapa de negociación con un grado variable de incertidumbre y de desconsuelo. El nivel de energía se va reduciendo y entramos a la etapa de depresión, en el que la persona presenta tristeza, aversión, sensación de frustración
y nostalgia. Y ya poco a poco, a través del tiempo, se va logrando la etapa de aceptación en la que recupera la confianza y la tranquilidad, siempre y cuando no se trate de un duelo patológico o prolongado. El duelo en tiempos del COVID-19. La situación excepcional actual nos ha hecho cambiar nuestra forma de estar y de experimentar el mundo, teniendo consecuencias impensadas y relevantes, buscando cambios en todas las esferas de nuestra vida que incluyen la manera de enfrentar nuestras pérdidas. Han cambiado nuestras rutinas, nuestros hábitos y costumbres, incluso nuestra forma de pensar y de relacionarnos, lo cual nos ha obligado a fomentar estrategias de adaptación. ¿Cuál es el papel del médico familiar ante el paciente en duelo por COVID-19? En primer lugar, debe realizarse una evaluación de la situación y evitar a toda costa el daño psicológico al paciente o a su familia. Recordemos la premisa de Hipócrates: primero, no dañar. El segundo punto es establecer una relación empática con el paciente y con su familia, que debe estar basada en la honestidad, claridad, fomentar siempre un ambiente de confianza y de seguridad. Debemos recalcar el carácter confidencial de la entrevista, tratar de aclarar dudas, temores y ocuparse de situaciones particulares que consideren de importancia. Sabemos que en la actualidad las circunstancias determinan que los tiempos de consulta sean limitados y debemos de optimizar cada oportunidad de contacto que tengamos con el paciente y con los familiares. Considerar en ocasiones la orientación a distancia como un recurso a través de medios digitales. Debemos considerar el papel de la familia también como un recurso valioso para la atención en los casos leves. En este tipo de casos que ameritan aislamiento domiciliario, es muy importante proporcionarle a los familiares todas las medidas de prevención para evitar contagios de otros integrantes de su familia. Facilitar el seguimiento, resolver las dudas en la medida de lo posible y considerar apoyarse en otros profesionales si es que el caso así lo amerita. También debemos identificar la red de apoyo del paciente para poder saber con quién cuenta para poder asistirlo. Cuando se presenta un fallecimiento por COVID-19, pues no debemos de olvidar que la muerte forma parte de una etapa natural del ciclo de la vida, pero que las condiciones en las que ésta se presenta pueden determinar un impacto en los deudos. Siempre que es abrupta, puede generar una mayor afectación emocional. El seguimiento en estos casos, pues hay que considerar que la restricción del acceso a los hospitales y de tener acompañantes para estos pacientes cuando fallecen pueden incrementar la pena por la falta de cierre en el proceso de duelo. Y es importante que la institución designe a un integrante del equipo de salud para mantener comunicación constante con la familia. Debemos respetar la voluntad del familiar de ver o no el cuerpo del fallecido y acatar todas las disposiciones oficiales para el posterior manejo. En todo momento debe prevalecer el respeto y la compasión humana por las personas que han perdido a un ser querido. Esto es fundamental. No se debe tolerar cualquier actitud que discrimine o estigmatice al fallecido y a su familia, amigos o contactos derivados del diagnóstico. Debemos evitar complicar la situación. De existir equipos de apoyo de salud mental o tanatológico, se debe buscar su ayuda para el manejo y seguimiento de los deudos. A continuación, algunas conclusiones de este trabajo. Es importante tener en claro qué es el proceso de duelo. Hay que tener presentes las etapas del duelo y poder identificar en cuál se encuentra nuestro paciente y los familiares. También debemos conocer los lineamientos para el manejo domiciliario de los casos leves y destacar el papel de la familia como un recurso para la atención del paciente con COVID-19. También hay que conocer los pasos a seguir en caso de fallecimientos y ser respetuosos y empáticos en todo momento.
Quedo a sus órdenes para comentarios y sugerencias. Muchas gracias por su atención.